Osvaldo Reñada, ¿qué tal? ¿Qué tal, hola, Germán? Bien, vamos a hablar del tema del PAMI. Pregunta, Flor. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Para conocernos cuál es la situación, ¿no? Ha sido tema también de polémica esta semana y qué es lo que está sucediendo. Cuéntenos. Bueno, en principio hay una desinformación supina con respecto a PAMI. El instituto es un ente público no estatal, o sea, no es del Estado, no pertenece al Estado y los fondos de PAMI, por lo tanto, no son del Estado. Los fondos de PAMI son de aquellos trabajadores en actividad en blanco que aportan para PAMI y el aporte de los jubilados en sí mismo. O sea que el dinero con el cual el PAMI funciona no pertenece al Estado. Mal podría el Estado o el Fondo Monetario, como andaban diciendo algunos medios nacionales, pedir un ajuste sobre fondos que son privados. En realidad, como el PAMI vive intervenido prácticamente desde su creación en la época de Manrique a la fecha, que han pasado mucho más de 40 años, si ha estado dirigido realmente de acuerdo a la ley de su creación, la 19032, por el directorio que corresponde ser el que gestiona PAMI, que está conformado por 7 jubilados, 2 representantes de los trabajadores y 2 del Estado, que son los que van a controlar. 4 años, si fue 4 años normalizado, es mucho, con lo cual ha vivido intervenido, no importa el color político de quien esté gobernando, vivió intervenido, con lo cual hay una mala interpretación desde lo jurídico, y lo digo desde lo jurídico porque tal como lo dice la ley, es un ente público no estatal. Mirá, nosotros como trabajadores del instituto nos regimos por la ley de contrato de trabajo, no por el derecho administrativo. No somos empleados del Estado y vuelvo a reiterar, nada de lo que tiene PAMI es del Estado. Mal podría ser ajustado por el Estado. ¿Del Estado Nacional? Del Estado Nacional, sí. Es un órgano totalmente independiente. Sí, te puedo comparar, ¿sí? Quizá hago una mala comparación, pero más o menos para dejarlo un poco claro. A ver, prácticamente tiene la misma figura jurídica que el Colegio de Abogados, digamos. El Colegio de Abogados es un ente público no estatal. A los abogados, al Colegio de Abogados, ¿quién lo sostiene? El aporte de los abogados. Es como que el Estado se meta en el Colegio de Abogados a decir cómo tienen que manejar los fondos del Colegio de Abogados. Es lo mismo. O sea, la obra social PAMI no es del Estado, no es estatal, los dineros no son del Estado, no tienen por qué hacer ajustes desde el Estado adentro. Que la gestión, ya sean interventores o un PAMI normalizado, haga ajustes, acomode el tema prestacional, vea qué le conviene en cuanto a las compras de insumos, y hablo de insumos porque PAMI tiene, y otra cosa que la gente no sabe, hospitales propios, como por ejemplo el Hospital Francés en Buenos Aires, los 2 policlínicos en Rosario, tiene sistemas de ambulancia en todo conurbano y Capital Federal. Bueno, tiene una serie de prestaciones que son directas al afiliado. Por ahí se habla de que PAMI tiene muchos empleados, sí, tiene muchos empleados, pero 4.000 de esos empleados que tiene son trabajadores que atienden directamente a la salud, o sea, son médicos, enfermeros, camilleros, choferes de ambulancia, que si no existiese eso, PAMI tendría que salir a contratar afuera prestadores privados. ¿Y cuál es el futuro del PAMI? El futuro del PAMI, a ver, el PAMI es lo único que existe como tal, o sea, de atención a los jubilados, no en la República Argentina, en el mundo no hay. Y es un sistema absolutamente solidario. Sin PAMI, si el sistema de salud en estos momentos, el sistema de salud en la República Argentina está, y me refiero sobre todo a los hospitales públicos, está prácticamente colapsado, tanto ediliciamente como con las camas, como los insumos que recibe. Ustedes imagínense que hubiese algún iluminado que dice que PAMI no existe, como por ahí yo escuchaba de que PAMI no debería existir porque con eso el Estado se ahorra un gran presupuesto. No se ahorra nada porque el presupuesto no pertenece al Estado. Desaparecía el aporte, desaparece PAMI y vamos a tener 5 millones de personas que va a tener que ser atendidas en hospitales públicos, con lo cual es el colapso absoluto. Si hoy
no podemos recibir y atender a la gente que no tiene la posibilidad de pagar prepaga o medicina privada, tiene que ir al hospital público. Usted imagínense que al hospital público le caiga esta cantidad de gente. Y por otro lado, por ahí escuchábamos también en algunos medios nacionales absolutamente desinformados de que la intención era, o una de las intenciones, de que cada uno que se está por jubilar en este momento opte por su obra social de origen. Y este planteo es absolutamente ridículo, porque esto existe desde el decreto 292, desde el año 1995, que está en vigencia. O sea, hoy cualquier trabajador que pertenezca a un gremio que tiene obra social puede optar desde el año 1995 por estar en PAMI o seguir en su obra social de origen. Y tanto es así que hay 350.000 jubilados que están en su obra social de origen. O sea que todo este tiempo hubo una serie de informaciones no claras, y que no es la primera vez que ocurre. Ya nos ha pasado esto en la década del 90, y no sé si ustedes se recuerdan en el momento en que estaba de interventor el señor Bramer Markovich, el famoso ingeniero, que tenía toda la intención de hacer el cierre del PAMI. Ahora, supongamos que nosotros podemos, y vuelvo a reiterar, podemos cerrarlo. Supongamos que puedan volver algunos a la obra social de origen, porque no pueden volver todos, porque ya tenemos autónomos, por ejemplo. ¿A dónde van los autónomos? Al sistema público de salud. El sistema público de salud, los monotributistas, toda esta gente no tiene dónde terminar. Por otro lado... Perdón, aclaremos bien eso. Entonces, si una persona pertenece al camionero, que el gremio camionero, la obra social es de camionero, se va a jubilar, tiene que optar entre el PAMI o seguir en camionero. Tiene la opción. Tiene la opción. Quizás no existía la información para la gente que estaba a punto de realizar este trámite, por lo que veían como única opción. Lo que sale en los medios nacionales, de tirada nacional y en medios escritos, diciendo que el ajuste pasaba por pasarle a las obras sociales de origen la posibilidad de que se opte, cuando esto ya existe desde el año 95. Esto está vigente hoy. Hoy está vigente el decreto 292 del año 95, está vigente. Entonces cualquiera puede optar por el gremio o seguir en el gremio. Cuando se crea en ese decreto el RENO, que es el Registro Nacional de Obras Sociales, dicen cuáles son los sindicatos que pueden tener, cuáles son las obras sociales de los sindicatos que pueden tener, pueden seguir con los jubilados. Se ha hablado mucho en estos últimos meses con respecto a los medicamentos que están recibiendo los jubilados. ¿Usted tiene algo para agregar a eso? A ver, este es uno de los problemas. En principio, lo que tengo que decir que al día de hoy, el PAMI está con déficit cero, o sea, no tiene déficit. Esto no quiere decir que las prestaciones sean las mejores, o que no falten prestaciones en unos lugares, o que los turnos se demoren. Bueno, es muy complejo PAMI y tiene muchísimos afiliados, y no solo atiende el tema, y ya entro a medicamentos, no solo atiende el tema médico, sino que hace una gran tarea en lo social, que ni la mejor prepaga que hay en la República Argentina lo hace, y si vos buscas en el mundo tampoco vas a encontrar ninguna prepaga que haga parte social. Nosotros tenemos la posibilidad de ver quiénes son los que están en mayor cantidad, en mayor indigencia, y a eso los colaboramos desde hace muchísimos años, desde los años 90, con bolsones alimenticios, cuando entran en problemas económicos, con subsidios para que se resuelvan en el momento, con programas de viajes para que hagan un poco de turismo, con programas de ejercicios en piletas de natación que llaman aquagym, y una serie de temas sociales que también desaparecerían. Y aparte se ha logrado conformar una gran red de centros de jubilados, en donde los jubilados en sus propios centros pueden realizar una serie de actividades que, si no existiese el centro, no tendrían que hacer. Y vamos al tema de medicamentos. Medicamentos nosotros teníamos, hasta que se saca una resolución, la 337 en PAMI en el año 2006, nosotros teníamos un sistema de control propio de medicamentos, ¿no es cierto? O sea, nosotros controlábamos las recetas, controlábamos que estén bien hechas, veíamos si estaban correctas o no,
y procedíamos al pago a la farmacia. A partir de esa resolución se hace un convenio de un fondo fiduciario, valga la redundancia, sin fondo, o sea, con permanente dinero adentro, en donde nosotros ya no controlábamos las recetas, sino directamente el convenio es con la industria farmacéutica, quien controla las recetas son la industria, y por ahí ustedes escuchan, las farmacias van a cortar PAMI, porque PAMI no paga, no es así. PAMI no paga a la farmacia, PAMI paga a la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica es la que se encarga de pagar a cada farmacia. O sea, PAMI nunca dejó de pagar a la industria. Que la industria se demore en los pagos a la farmacia es un problema de la industria, no de PAMI. Es de PAMI porque no le llega el medicamento al afiliado, pero no es un problema de pago de PAMI. No sé si soy claro en esto. Sí. Bueno, a partir de esto, en la resolución se dice de que se va a dar el 100% de medicamentos a aquellos que lleguen hasta 1,5 del sueldo mínimo de los jubilados. Pero se distorsiona, o sea, empieza a darse, no se cumple la resolución así, empieza a darse el 100% a todo lo que venga, como venga, y llega un punto en que el presupuesto de PAMIC, prácticamente el 40% del ingreso que tenía, se iba en medicamentos, con lo cual lo hacía prácticamente, primero no se cumplía lo que se sacaba por normativa, y segundo, es un presupuesto muy alto porque hay que bajar también en otras partes de la salud, ¿no es cierto? No solo el medicamento. Tenemos las internaciones, las prácticas radiológicas, las bioquímicas, odontólogos, bueno, todo lo que hace la medicina, las internaciones. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, se dice, nos retrotraemos a la resolución, vamos a dar el 100% a aquellos que lleguen hasta el 1,5 del haber mínimo. El resto sigue igual que antes de la resolución, en donde estaba de acuerdo al tipo de medicamento con porcentaje, el 80%, el 60%, o sea, el PAMI se hace cargo de ese porcentaje y el afiliado paga el resto. O sea, no es que se haya hecho un gran recorte, en realidad lo que se ha hecho es respetar la normativa que ya venía desde antes, porque ¿en qué caemos? En que el médico de cabecera, por ejemplo, sin ofender, entregaba recetas, firmaba, y el afiliado, en vez de ir a pedir su medicamento, pedía su medicamento, el medicamento para el vecino, el medicamento para el hijo, el medicamento para el sobrino. Entonces el sistema en algún momento iba a colapsar. Para que no colapse, lo que se ha hecho no es no se ha descubierto nada, ni se ha hecho una nueva normativa, ni nada. Se aplica la normativa que ya venía de antes. Para terminar, el futuro del PAMI, ¿cómo es? En dos palabras, mirando las cámaras, ¿qué le dice usted a las personas que tienen el servicio del PAMI, fundamentalmente a los trabajadores del PAMI? Y miren, el PAMI, lo he dicho recién, es absolutamente solidario. Que tiene defectos, que por ahí no se da lo que uno espera en la velocidad para resolver problemas, también puede ser factible. Pero sin PAMI no hay nada para los jubilados, digamos, no tienen ninguna posibilidad. Le voy a dar claramente con números, la cápita por cada uno de los afiliados de PAMI, o sea, lo que cada uno de los afiliados de PAMI se les asigna son 2.800 pesos. Si usted comprende que más del 80% de los jubilados en la República Argentina ganan menos de 8.000. Perdón, ¿me repite? Que más del 80% de los jubilados en la República Argentina gana menos de 8.000, 80%. Muy difícil sería que esa persona consiga algo de salud sin PAMI, porque a ver, de las prepagas ni hablemos, y reitero, el hospital público no está en condiciones de recibir semejante cantidad de gente, que encima por la edad gasta más que una persona que tiene 25, claro, que una persona que tiene 40, que una persona que tiene 50. Esto lo sabemos, es el ciclo normal de la vida. El jubilado que
que cobra la mínima, se imagina el jubilado si no tiene... Y el jubilado que cobra la mínima, no sé si tiene para pagar la luz, entonces menos va a tener para ir a pagar una prepaga que, no sé, vale fortuna. Gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes. Gracias. En otra oportunidad los invito para que hablemos de política. ¿Cómo gracias. No? Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos, reitero, en un minuto hablamos sobre las responsabilidades y las cadenas de responsabilidades, tanto civil y penal, en el tema del Teatro Parravicini. Ya volvemos.